Buenas noches, otra edición del Grano del Sistema. He observado la gran conmoción que ha provocado en los tres poderes tomar conocimiento de la epidemia que ha hecho metástasis, cuyo origen se remonta a 2016, donde dos virus expuestos al análisis y su confinamiento seguro por una mala praxis y falta de diligencia continuó su evolución maligna por inacción negligente en aplicar el tratamiento recomendado y reconocimiento público para estas complicaciones, que con el tiempo crecen en su capacidad de réplica, llegando a poner en riesgo de salud a toda la población por sus efectos perjudiciales al sistema inmunológico, que deja desamparados y a su suerte a la población sin los anticuerpos que podrían evitar su contaminación. Afortunadamente, la colusión con otros virus interjuzgados y otros virus interembajadas e intermediáticos que potencian la capacidad de daño fueron circunscritas y se ha declarado en cuarentena el foco infeccioso de Comodoro Pi y vigilar su evolución con el fin de determinar si en un tiempo breve recupera su salud por sus propios anticuerpos o debe ser trasladado todo el personal a un lugar alejado y seguro, confinado e incomunicado, para individualizar los distintos estadios a nivel de contaminación, para determinar su forma de contagio y las medidas a tomar para erradicar la peste de la nación. Como principio se ha procedido a medicar a los tres poderes, por el pánico exagerado que manifiestan, y se ha implementado el cerco sanitario en Comodoro Pi, cuyas funciones serán delegadas para el tratamiento de la epidemia en el juzgado original que la ha detectado y procedido con diligencia cumpliendo con todas las reglas establecidas preexistentes para tratar esta peste, y confinando a los virus que a prima facie y en particular aquellos que desde 2016 fueron el primer síntoma que por mala praxis permitieron la evolución de un mal mayor que hoy obliga a tomar medidas drásticas para garantizar el acceso de toda la población a reclamar sus derechos sin contaminarse o ser perjudicado por resto de la injusticia que esa peste promocionaba al amparo del ocultamiento y la negligencia informática, que es otra plaga a eliminar. Referente con lo que decimos anteriormente, vamos a leer un artículo de Contrainfo, porque el caso D'Alessio, gracias a Dios, está tomando cuerpo, merced a la audacia de un juez. El juez Ramos Padilla envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso la información y los documentos requisados al falso abogado Marcelo D'Alessio. Entre el material se encuentra documentación con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia, de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel. El legislador Juan Carlos Marino recibió del juez un oficio de 9 páginas y una caja lacrada con la documentación probatoria del informado por escrito, lo que incluye operaciones de narcotráfico y terrorismo, pero además se han hallado informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionadas con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia tales como la mafia de los contenedores, el doble crimen de Unicenter, el triple crimen de General Rodríguez, entre otros. Además, se ha hallado documentación interna del organismo en poder del imputado Marcelo D'Alessio en formato digital, así como informes que aparecen como membretes de la AFI, de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Estado de Israel, entre otros. También se encontraron legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrantes en sus computadoras, Operación Natasha Hyde, Operación Traficante, Operación Fantino, etc. Informes remitidos a RB y Ricardo Bogoliuk sobre la ideología política de periodistas, entre otros. Registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos, domicilios, teléfonos y datos personales, casi todos de renombre público. El escrito sostiene que la AFI ha informado su situación, lo que sería una cuasi confirmación de su pertenencia a dicho organismo, lo que es coherente con lo expresado por D'Alessio cuando fue allanado su casa en el country San Tomás de Canning. Según Ramos Padilla, el imputado evocó
que debía comunicarse con Gustavo Rivas o la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y refirió que poseía información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional, lo que ratificó una audiencia indagatoria. El juez se ofreció a concurrir al Congreso a exponer el caso ante los legisladores. Puedo comparecer personalmente para que, con los recaudos que el caso exige, ampliar el presente y explicitar las razones por las cuales se concluye, tal y como señalé en la resolución dictada el 25 de febrero pasado, que en virtud de estas actividades de espionaje ilegal, político y judicial, se está afectando gravemente el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Argentina. De esta forma, Ramos Padilla se adelanta a la jugada del poder corporativo de Comodoro Pi, que intenta quitarle la causa para dársela al juez Ercolini, el mismo juez que sobreseyó a Héctor Mañeto de la causa Papel Prensa y que viene fallando de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo. Si Ercolini termina haciéndose de la causa, luego de que la Cámara de Apelaciones la acepte, es de suponer que toda esta investigación quede en la nada. Pero ahora el Congreso también tendrá a su disposición buena parte de la misma en una comisión con miembros de los distintos partidos y ya no podrá mirar para otro lado. Por otro lado, la ministra de Seguridad habría admitido un contacto con el abogado que pidió coimas en nombre de Stornelli. Una foto y un video vincula a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, con Marcelo D'Alessio, detenido por pedir coimas a empresarios en nombre del fiscal Carlos Stornelli, que instruye en la causa de los cuadernos de la corrupción. En su columna de este viernes de la Nación, Carlos Pagni adelantó que los abogados kirchneristas que siguen la causa estaban detrás de una foto en la que aparecían juntos Bullrich y D'Alessio. Carlos Broitman, el abogado del empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi, aseguró anoche en Crónica TV que D'Alessio participó en el operativo de su extradición desde Paraguay en 2016 y lo recibió en la Argentina junto a Bullrich. La Política Online accedió a la foto y a un video en el que se muestra un chat de WhatsApp con D'Alessio y allí se ve un video de Patricia junto con su marido en el que envían un saludo de fin de año para todos los amigos de la política. Con esta imagen, D'Alessio se ufanaba de sus contactos con el poder. Hola, queremos mandarle a todos nuestros amigos de la vida, de la política, de la familia, a todos, un feliz año. Este 2018 fue fuerte y el 2019 va a ser mejor aún. Felicidades para todos. Compartiendo esta linda idea de Patricia, me adhiero a ella. Para todos, lo mejor. Tenemos que tener un 2019 iluminados. Lo lograremos y haremos todo lo lindo para que todos estén y estemos bien. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Chau, chau, chau. Chau, chau. Dos semanas atrás, Bullrich admitió que mantuvo un encuentro con D'Alessio al inicio de la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Lo he visto una vez. Me parece una persona que tiene algún tipo de problemas y nunca trabajó en el Ministerio de Seguridad. La nariz de Pinocho, Patricia. Es total y absoluta mentira y va a haber una querella por esa mentira impune, por decir cosas que no son, resaltó Bullrich en un diálogo con Radio Metro. Esta última noticia es desde la Política Online. Para terminar, Manuel Vázquez, testaferro de Ricardo Jaime, se arrepintió ante el fiscal Franco Picardi en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y apuntó contra Ángelo Calcaterra, a quien se indicó como el gestor del millonario negocio junto al exsecretario de Transporte. La información fue dada a conocer por Omar Lavieri de Infobae. De acuerdo a la publicación, Jaime pidió $5 millones para empezar a hablar y después, para que la empresa IEXA confeccionara el pliego de licitación a su medida, exigió otros $15 millones. En el marco del acuerdo de colaboración entre Vázquez y Picardi, que aún
no fue homologado por el juez Marcelo Martínez. El asesor de Jaime reconoció haber sido intermediario y confesó haber cobrado el dinero que le dio Jaime por la gestión que hizo para que la empresa IEXA de Calcaterra se quedara con el millonario negocio de soterramiento, que luego fue repartido con el funcionario del Ministerio de Planificación para acelerar el expediente. Esto lo publicó el descenso. En este caso de soterramiento de Sarmiento, de Calcaterra a Macri, hay un paso. Entonces, varios programas que vengo dando información que va más allá del común que se transmite a la población. Desconozco si entre los oyentes se encuentran ciudadanos que van a gravitar en los acontecimientos de futuro inmediato en nuestro país. Espero que así sea. De lo contrario, si no tenemos dimensión de la maniobra del enemigo, así hay que llamarlo, podemos ser partícipes de la finalización de este hermoso sueño que es la Argentina. Para entender los mecanismos del neocolonialismo, que es también llamado globalización, hace falta comprender la metodología que la OTAN está aplicando en su gran cruzada imperialista, que se manifiesta como una guerra por el petróleo que cambia de escenario y que algunos políticos americanos dan a llamar aventuras de guerra. Las sanciones, embargos, sabotajes, la propaganda falsa y la militarización de la ayuda humanitaria no son caprichos ni hechos aislados, sino acciones calculadas que se articulan en un así llamado modelo de fases de operaciones conjuntas. Según este modelo, el Comando Conjunto OTAN, principalmente Estados Unidos, realiza actividades que han dado a llamar preparatorias, preventivas, de toma de iniciativas, de dominación, de estabilización y de creación de autoridades. Estas se ejecutan durante un proceso a tiempo indeterminado y distribuidos en 6 fases. Vamos a ver ahora despacito. Actividades preparatorias o de inteligencia o de fase 0. Las actividades preparatorias es el trabajo de inteligencia y enlace, integración operacional de inteligencia, seguridad de operaciones, inteligencia y seguridad de comunicaciones, operaciones topográficas, los mochileros, de selección y formación de líderes, etc. Esta fase se caracteriza por la potencial ausencia de tropas OTAN e incluso de contingencias que la justifique. Es difícil saber a ojos desnudos si a un país está en fase 0, pero sí se puede comprobar por medio de información filtrada, o si se habla de tropas estacionadas, huellas, estado estable, cooperación, acuerdo de seguridad o defensa, planes operacionales, evaluación de riesgo, interoperabilidad. Todo eso se va a la Argentina ya, Las actividades de esta etapa no son solo militares. Hay articulación entre los servicios de inteligencia y de operaciones especiales que operarán conjuntamente con fuerzas políticas, grupos étnicos, medios de comunicación, sectores académicos, tanques de pensamiento, grupos de presión, grupos de interés. Todo esto realiza durante lo que se va a llamar fase 0. Actividades preventivas o de fase 1. Cuando el trabajo de inteligencia está completo, se pasa a la activación del plan y a las actividades llamadas preventivas. En la fase llamada de prevención, se realizan operaciones de contingencia. A partir de esta etapa, el Estado Nacional es sometido a acciones de guerra híbrida, esto es, acciones bélicas no convencionales, combinando recursos militares y no militares. Según el Departamento de Estado, estas actividades preventivas consisten en colaboración con un Estado extranjero en la seguridad interna o externa de ese Estado y lo que llaman plan de adecuación al teatro, por el cual se crea infraestructura, bases públicas y secretos que se distribuyen de acuerdo a los centros de gravedad. Ha quedado ampliamente comprobado que el sometimiento norteamericano no ha resultado en ninguna seguridad ni ha ayudado al combate de grupos criminales legítimos, sino que ha reforzado el paramilitarismo, como en el caso de la lucha de la guerrilla en Colombia y la creación del FSA en Siria, ISIS en Irak
de los maras y una constelación de otros grupos y bandos financiados y armadas para la militarización del delito. Desde la desmovilización de la guerrilla se ha triplicado la producción de coca en Colombia, ahora están 209.000 hectáreas cultivadas. En este esquema de guerra híbrida, el objetivo no es escalar hacia una situación de combate, sino crear y mantener el conflicto dentro de una así denominada área gris. Pero las acciones están muy lejos de limitarse solo a lo militar. Esta fase 1 es el punto de partida de una serie de conflictos sociales, políticos y económicos que se manifiestan en violencia paramilitar, policial, criminal, etc. En crisis, sanciones, embargos o préstamos en caso de gobiernos colaborativos como el de Macri en Argentina. Estas actividades preventivas se manifiestan también como esquemas de cooperación contra el terrorismo, las drogas, el contrabando, como ejercicios militares conjuntos cuando el Estado es colaborativo o con sus vecinos cuando no lo es. Esto por un lado. Por otro se realizan sabotajes y ataques como lo acontecido con el Ara San Juan. En esta fase 1 son actores de primera línea los organismos económicos que obligan al Estado a abandonar sus programas de defensa. Así se destruye la infraestructura industrial al mismo tiempo que se da un gran esquema de sabotaje con fines de crear inferioridades de material. Van tomando nota, ¿no? En esta fase preventiva surgen conflictos políticos, sociales y étnicos encausados por facciones políticas. Muchas veces son odios antiguos alimentados por hechos de falsa bandera y patrocinados por medios de comunicación que son centrales en la gestación del conflicto. Se articulan cuidadosamente un agregado de factores miradas a crear una condición de desventaja estratégica. En este momento toda América Latina se encuentra en fase 1 y hay que decirlo que organismos no y casi gubernamentales y la misma ONU colaboran con el proceso, sea conspirando directamente como conteniendo con sus planes de engañosa ayuda humanitaria al proveer la estabilidad que el modelo estratégico necesita paso a paso. Si la ONU es realmente humanitaria, que auditen el Banco Mundial. En el pináculo de esta fase preventiva se transiciona a la fase 2 o de toma de iniciativas que se manifiesta como un conflicto diplomático. Actividades de toma de iniciativas o de fase 2. Esta fase está marcada por graves conflictos internos e internacionales, ejemplo Venezuela hoy. Esta fase de toma de iniciativas es una de maniobras estratégicas. Lo más importante que hay que entender es que avanzada esta fase no existen mecanismos diplomáticos para resolverla. Por vía diplomática se debería resolver la fase anterior. En esta fase es un ejercicio activo de la fase anterior. Ahora ya están en plena actividad las partes que en la fase anterior se habían determinado como beligerantes. Los que eran ejercicios conjuntos pasan a ser presencia permanente, despliegue, etc. Los que eran sabotajes, los secuestros y accidentes pasan a ser ataques preventivos. La NATO buscará bloquear y aislar a su enemigo para generar crisis, desmoralizarlo y degradar sus capacidades defensivas. Por otro lado, existe gran actividad paramilitar o guerrillera. Es conveniente señalar que, contrario a las apariencias, OTAN y sus asociados promueven indistintamente, según mejor convenga, grupos de derechas, los paracos, y también de izquierda, las guerrillas. Hemos comprobado que cuando un país bajo ataque pasa a fase 2, todos los limítrofes también suben de fase. Las operaciones son regionales. Ponemos el ejemplo de Irán. Cuando este esquema era practicado contra Irak, Irán también estaba siendo infiltrado y saboteado. A Irán le convenía que OTAN se deshiciera de Saddam Hussein y necesitaba ganar tiempo para armarse, por eso permitió que OTAN le infiltrara. Irán llegó a estar muy alto de fase, pero Irán es un buen ejemplo. Ellos tenían identificados los cuerpos extraños dentro de su sistema y antes de las elecciones de 2009 los purgaron junto al títere Hossein Mousavi y su movimiento verde. Irak, en cambio, estuvo 12 años en fase 2 queriendo resolver la cosa por la vía diplomática con su invasor imperialista y por vía armada con su vecino y hermano Irán. Hay que aprender de los errores ajenos. El desenlace de esta fase es militar.
Actividad de dominación o fase 3. Contrario a lo que se puede suponer, el Departamento de Defensa no pretende que la fase 3 o de dominación se transforme en una guerra a gran escala. Una vez que el Comando Conjunto tiene completo su orden estratégico y su plan de estabilización, deciden emprender estas actividades de dominación por sí mismo o por medio de actores locales. Existe un curso natural de los hechos, cualquiera sea la suerte de la guerra. Una vez que el Estado atacado recula hasta esta infeliz posición, no existen prácticamente medios dentro de ese país que puedan alterar la ecuación de fuerzas a su favor. Solo factores externos pueden alterar la ecuación. En Siria, ese factor externo fue Irán y luego Rusia, que proporcionaron inteligencia, tecnología y bombardeos estratégicos, rompieron el orden de batalla enemiga en dos frentes. Es necesario decir que la guerra benefició al gobierno de Bashar al-Assad, pero no es una buena manera de deshacerse de la oposición, porque como dije, se sucede un devenir natural. El conflicto va a ocurrir y luego alguien deberá tener recursos para estabilizar el Estado. En Siria había una disposición para una derrota progresiva de ambas partes beligerantes. El ordenamiento bélico de ambos frentes subversivos era para aniquilar todas las fuerzas allanando el terreno a una posterior intervención OTAN. Siria prevaleció y no quedó en manos de la OTAN, pero sí en manos de Rusia. Si hay victoria, será una victoria muy dura con efectos que no finalizan con la guerra. La mejor manera de resolver esta fase es nunca llegar a esta fase. Actividad de estabilización o fase 4. Las actividades de estabilización ocupan un lugar fundamental y hoy vemos como claro ejemplo el drama de la ayuda humanitaria de USAID a Venezuela. Vemos también como en estos 10 días Estados Unidos decide legalizar a los inmigrantes venezolanos. No es disonancia, sino parte del modelo operacional. Debemos aclarar que la estabilización, así como la creación de autoridades, son características de la fase 4 y 5, pero fundamentalmente a todas las fases, porque lo que OTAN busca no es la quiebra del Estado, sino la transición de un poder a otro. OTAN, a través de todos sus agentes y colaboradores organizados, ataca al poder del Estado, no el Estado en sí. Tengo que insistir con el hecho de que en el proceso de ganar mentes y corazones fueron un papel primario muchas organizaciones internacionales engañosamente humanitarias que al proporcionar contención a la crisis generada por la guerra ofrecen garantías al plan de guerra del invasor imperialista. El Comité de la Cruz Roja Internacional ha sido asesorado de esto y ha respondido favorablemente, aprendiendo a retirarse de las áreas afectadas por este tipo de campañas. Un factor fundamental asociado a las actividades de estabilización es la propaganda mediática con las hoy llamadas noticias falsas y la censura mediática. La militarización de las medidas de comunicación no es nada nuevo. La CIA mantiene su programa Mockingbird desde la Segunda Guerra Mundial. Luego de la derrota en Vietnam, el Departamento de Defensa americano necesitaba controlar totalmente la información hecha pública. A partir de esto, una reforma mediática fue articulada por la CIA. En la década del 80, la CIA emprendió acciones de sabotaje contra medios de información con el fin de monopolizar, alinear ideológicamente y plantar agentes. Es conocida la frase de William Casey, que era el director de la CIA, que le dijo a Reagan: sabremos que nuestra campaña habrá funcionado cuando todos los americanos sepan sea falso. Análogo mecanismo utilizado en los años 2000 contra proveedores y sitios web para imponer el monopolio de las redes sociales, que es producto de una guerra silenciosa. Durante esta fase 4 se organiza lo que llaman el Estado democrático como fachada para una pequeña oligarquía que se había seleccionado durante la fase 0 y que se le dio legitimidad durante todo el proceso. Las actividades de estabilización son las que insumen los mayores costos al modelo, ya que el esfuerzo y los medios materiales deberán siempre superar en intensidad y en extensión a las actividades de dominación. Por esto que la guerra no puede jamás ser total,
y lo conveniente es que el conflicto se tenga sin llegar al desbaratamiento social, porque toda guerra apareja una revolución. Tomen nota de esto, ¿eh? Por eso es que la guerra no puede ser jamás total, y lo conveniente es que el conflicto se tenga sin llegar al desbaratamiento social, porque toda guerra apareja una revolución. Fíjese cómo piensa el enemigo, ¿eh? Esta fase está relacionada con la fase 1 de otro estado bajo ataque que envía tropas a las así llamadas misiones de paz, donde lo que hacen es entrenar como policía militar, bloquear rutas y pasarse de listos, pero no en el combate. Estos cascos azules no combaten, lo que hacen es establecer un estado de policía en el estado invadido y de regreso en sus propios países como garantía al desenvolvimiento de la próxima fase. Actividades de favorecimiento de la autoridad civil o fase 5. Suena muy bonito, pero no lo es, ya que por donde ha pasado la OTAN con su modelo de operaciones conjuntas, lo que queda siempre es un estado fallido, porque el costo de las actividades de estabilización van a recaer sobre los recursos de ese estado convertido en títere. Por eso es que OTAN invade países petroleros, porque el petróleo le da estabilidad al dólar. En esta fase se tienen elecciones supervisadas para dar legitimidad al gobierno títere. Como vemos en el esquema, luego de la fase 5, vendría una etapa de replanificación, pero aún no ha pasado. Irak y Libia, que son dos casos ejemplos de fase 5, se quedaron trancados en estos. Si hay algo terrible por detrás de este modelo operacional, es que primero es inflacionario y segundo, que alguien más lo tiene que hacer. En 2009 Israel pedía a gritos que había que atacar Irán a cualquier precio, porque si no todo el esquema de la región iba a fallar, incluyendo Siria. Dicho y hecho. Pero Israel venía de perder una guerra contra Hezbollah, que es una fracción de lo que es Irán. Y si hay algo que caracteriza a este modelo, es que alguien más tiene que ir a los palos. Las tres zonas. Para entender el mundo OTAN, hay que saber que han dividido el espectro operacional en tres grandes áreas. La zona blanca, a veces llamada verde, que refiere a la situación pacífica. La zona negra, que también escuché llamar zona roja, que es el estado de gran conflicto. Y la zona gris, con todas sus tonalidades, que es la que separa a las dos anteriores y se caracteriza por un teatro de combate híbrido, elementos militares y civiles. Como muestra la figura, lo ideal es mantener la intensidad de las actividades dentro de la zona gris, considerando no las actividades de combate, sino la estabilización como referencia. Como he lo dicho, contrario a lo que se cree, OTAN ya no pretende escalar hacia una operación armada a gran escala. Hoy es de consenso el evitar siempre las grandes campañas, abrir muchos frentes a su enemigo para crear asimetría y de allí emplear tácticas de guerra híbrida de las que participan elementos locales. A esto sirve el lloriqueo del terrorismo. Si hay algo que caracteriza la guerra híbrida es que al desconvencionalizar el combate se rompen las restricciones del derecho y se pasa a emplear tácticas irrestrictas. Bueno, Argentina y su fase. Argentina no solo es un objetivo claro, sino que toda la gran estrategia regional parece estar ordenada, y esto no es una opinión, es una valoración. El caso argentino es doble partida. Por un lado es que por los recursos naturales y por otro por el poder. Argentina tiene cualidades de nación líder de naciones y a eso le podemos sumar su posición geoestratégica. Pero para entender bien el riesgo argentino hay que entender el esfuerzo operativo en función de la fase. La fase en sí es qué tipo de actividades se emprenden, el esfuerzo es cuánto y por cuánto tiempo éstas se deberán realizar. Esto nos dice cuán rápido la situación puede empeorar. La OTAN tiene inteligencia de señales, ya extenso reconocimiento topográfico, ya tiene células operando dentro del territorio, ya tiene bases en 3 puntos, pero lo más importante es que OTAN, a pesar de los innumerables y muy graves sabotajes, no es reconocido como enemigo.
que OTAN tiene gente en todos los sectores, que Argentina no posee armas disuasivas y que Argentina mantiene un inquietante estado de indefensión al sur del Río Negro. Por eso es que OTAN se tiene confianza, tanta que nos muestra su estrategia con su base de ayuda humanitaria en Neuquén. Argentina está en la fase 1.5, esto es, que ya ha sido determinado el ordenamiento estratégico y ya existen los actores que se van a manifestar durante la crisis diplomática y muy difícilmente surjan elementos nuevos. Pero una eventual crisis puede escalar muy rápido, un par de semanas. Pero hay un error con Argentina, y es que Argentina es propensa al caos. Y ellos esto ya lo saben y lo temen. Por eso es que deben mantener el conflicto en la zona gris, para que en ese caos se encauce contra sí mismo. ¿Se han dado cuenta, no? ¿Cómo piensa el enemigo? Ahora veamos quién es la cúpula de criminales que maneja esto. Cuando Trump ganó las elecciones, una cúpula de mafiosos se apoderó del gobierno americano, los peores de la historia. Para entender a la NATO, hay que primero entender cómo siguen ciclos de demócratas y republicanos. John Bolton es el criminal número 1 de Estados Unidos. Ha estado envuelto en decenas de negociaciones negras, falsificaciones, desapariciones, instigaciones a la guerra, promotor de sanciones, asesinatos, todo desde la era Reagan. Bolton falsificó los reportes de inteligencia sobre armas biológicas de Irak, ayudó a crear los contras en Nicaragua, que luego financió con tráfico de drogas operado por agentes de la CIA. Del pantano que Trump dijo que debe drenar, Bolton es una de las peores víboras. Elliot Abrams, experto en golpe de Estado, asignado por el Pentágono para que lleve ayuda humanitaria a Venezuela y que ya había sido asignada para que contrabandeara armas en contenedores de ayuda humanitaria para los contras en Nicaragua. Junto con Bolton, fue perdonado por Bush para que no fuera preso por el crimen de Gary Webb, un periodista que expuso el tráfico de drogas por la CIA, que murió de 2 tiros en la cabeza, pero quedó como suicidio. Mike Pompeo, secretario de Estado y agente de la CIA, personaje detrás de todas las fabricaciones y mentiras del Estado. Estados Unidos está haciendo lo mismo que hicieron en Siria, comprar armas a traficantes y contrabandearlo, usando incluso los así llamados voluntarios, que son en realidad equipos de desarrollo expedicionario, Red Teams, de la USAID, que son personal paramilitar entrenados como actores de crisis para hacer los falsos positivos como el que acabamos de ver en Colombia. No es extraño que esta mafia globalista tenga afinidad con ese tal Guaidó, que es uno de los líderes de las guarimbas, de los subversivos que saboteaban las elecciones, pero que ahora quieren elecciones, no porque tengan votos para ganar, quieren guarimbas porque las armas ya las tienen. Vean el video de la ayuda humanitaria en el puente de Cúcuta. Mira lo que venía en la ayuda humanitaria. Incluso se parece que fuera más bien jabón, ¿viste? Camión de jabón. Boca con el escudero de frente, del lado de... Mire tantos rollos de cable. Mire todos los rollos de cable quemados. Ya va, escucha, mira. Mira, ve señalándolo, mira. Aquí, mira. No, pero no lo saque, mira todo lo que hay por aquí, mira. Mira, ya, mira. Puro rollo de cable. Aquí arriba. ¿Qué es eso? Dale, tranquilo, dale. ¿Qué es eso? Mira ahí abajo, mira cómo están los rollos de cable, mira. Mira, qué raro, ¿no? ¿Será que le iban a poner a la gente a comer cable? Mira, puro cable, mira. Aquí arriba, Mira los rollos de cable, mira. Aquí arriba. Míralos ahí. Mira ahí. ¿Ah? Para hacer bomba, ¿verdad? Pero mira la cantidad de cable, mira, esto es importante. Sí. Mira, puro cable. ¿Ah? No, pero eso es para la guarimba, eso era para utilizarlo para trancarlo, motorizarlo. Con el guaya. Sí, puro. Mira. Ese es explosivo. Mira, aquí está la bomba molotov, ministra, vea. La misma bomba molotov de ellos que ellos utilizaban, tiraban y ahí se les prendió su...
Mira, mira, es importante que tome, mira, es impresionante la cantidad de cable que hay, ¿entiendes? Entonces, todo eso. Iba camuflado. esto era Y un coñazo de cable. pertrecho para la guarimba, puro cable, hermano. Crema dental. Shampoo y pasta de... Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Crema dental y crema dental. Mire. Otra vez el helicóptero de la policía colombiana. Iba camuflado todo. Mirpito otra vez. Sí. Lo que venía era pertrechos para la guarimba, chavo. ¿Ah? Eso era, esa era la avanzada. Por eso era que ellos decían sí o sí. ¿Ah? Traidores, vendepatria. Mira, los camiones que ellos lanzaron. Mira. ¿Ves cuál es este? Claro, estos son los 4. Rápido lo pegan Vienen con las una puntas masita de hechas la una punta de vez para Chávez. que hagan directamente para hacer guaya Y detonante sirve. Guaya y detonante. Sí, para el detonante para C4. Sí, claro, porque es duro, fuerte, pasa corriente duro. Muy suave. Mira, mira lo que estaba en el cargamento de la ayuda humanitaria. ¿Mm? ¿Qué es esto? Esto es una, como una, ¿cómo es? Una, como, aquí Bobina, está, no, ya. bobina, no. Esto es como una bobina para hacer los explosivos. Con los cables, mire, para instalar. Y la máscara. Mire la máscara. el vinagre que utilizan los guarileros. Y el vinagre. Como todo de ellos, ministra, ¿ves? No vamos a Con botes y... Mira, esto es lo que le enseñan los paracos colombianos a hacer a los guarimberos de aquí. La ayuda humanitaria. Ah, tú filmaste el bote con la bomba. Los cables ya todavía... Vaya, no es. Sí, métalo en una caja. Acá una bolsita que me trae, ministro. Sí, sí. Vaya, no es así. Vaya, no es. Pero... Bolsa de gel frío. ¿Qué es eso? Ah, el frío. La USAID es ayuda humanitaria, eso es ayuda humanitaria, los símbolos que utilizan. La USAID, esa es una agencia de la CIA, del Departamento de Estado para hacer la guerra. Están, ahí se ven encima, mira. máscara antigas, rollo de... Máscara antigas. ¿no? Iba abriendo, iba consiguiendo locura. Una cantidad de pito. Caja de clavo, Unos clavos. Caja con clavo. MTV. Caja de clavo. MTV. No, iba abriendo, iba consiguiendo locura. Una cantidad de pito.
Encontramos las gandolas que supuestamente ayuda humanitaria. Vemos que la mitad de la gandola es material para fomentar las guarimbas, ya que traen pitos, cables, máscara antigás, clavos. Iba abriendo, iba consiguiendo locura. Una cantidad de pitos. Caja de clavos. Unos clavos. Caja con clavos. Aún no se van a convencer de los verdaderos planes que tiene esta gente, o van a esperar que hagan lo mismo en Argentina. Del otro lado, la comunidad internacional, que siempre se queda mirando sin hacer nada, agarrándose cuando le conviene a unos pocos del derecho internacional. Tal vez es hora que alguien comience a decir que no existe el derecho internacional. Para que existiese debería haber un Estado internacional, que es por definición académica un imperio. Vean lo que dijo esta congresista en Europa. Como todo el mundo sabemos, la Unión Europea está preocupadísima por los derechos humanos y por eso financian centros de tortura para migrantes en Libia, construyen vallas con concertinas o impiden que los barcos de las ONG salgan a la mar para rescatar personas. Está preocupadísima por los derechos humanos, claro, pero en Venezuela. Otro argumento es el fuerte aprecio que tiene la Unión Europea por la democracia. Y por eso la Unión Europea tiene un acuerdo económico preferencial con un modelo tan democrático como la monarquía absolutista de Arabia Saudí. El Parlamento Europeo considera que tiene que apoyar a una persona que sea autoproclamado presidente, así sin elecciones ni nada, porque Maduro es un tirano que mata al pueblo de hambre. No como el presidente de Sudán, con quien la Unión Europea ha firmado varios acuerdos en los últimos meses, que solo tiene 2 órdenes de búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Además, el Parlamento Europeo está consternado porque, según sus datos, 2 millones de venezolanos y venezolanas están exiliadas. En cambio, Israel es prácticamente un miembro más de la Unión Europea porque solo hay 5 millones de palestinos y palestinas en el exilio. Yo creo que queda clarísimo que el apoyo al golpe de Estado en Venezuela no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con el seguidismo de la Unión Europea a Estados Unidos, ni muchísimo menos con que Venezuela tenga un gobierno que no sigue sus dictados neoliberales. Mientras tanto, en Latinoamérica, un grupo de cipayos pidiendo una invasión de Estados Unidos a Venezuela y Estados Unidos queriendo hacer un muro para que no entren latinos. Muchachos, un poquito de coherencia nada más, no le pedimos más cosas que eso, un poquito de coherencia nada más. Hay un artículo de la red Voltaire, la excusa de siempre. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, entregó el 1 de marzo de 2019 el informe de su misión investigadora sobre el supuesto uso de armas químicas contra la población de la localidad de Douma, en la región siria conocida como la Ghouta Oriental, el 7 de abril del año pasado. Según las alegaciones iniciales, el ataque químico había sido perpetrado por el gobierno de Siria contra su propio pueblo y había dejado 48 muertos, cifra mencionada por el grupo supuestamente humanitario que se hace llamar Cascos Blancos, mientras que el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos hablaba de 70 muertos, y el grupo Ejército del Islam que ocupaba esa región del Cinturón Verde de Damasco elevaba la cifra
de muertos a un centenar. El gobierno de Siria desmintió de inmediato haber utilizado armas químicas. Rusia envió al lugar un grupo de expertos militares que no encontró indicio alguno del uso de armas químicas. Moscú acusó entonces al Reino Unido de haber organizado una provocación a través de los ya mencionados cascos blancos. Sin embargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró públicamente que disponía de pruebas que demostraban que se habían utilizado armas químicas. Entonces el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, tildó las acusaciones rusas de grotescas, extrañas, mentiras y mentiras flagrantes, y el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó de plano que Siria había utilizado gas sarín. En definitiva, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido declararon culpable al régimen sirio y como represalia bombardearon Siria el 14 de abril, destruyendo 3 objetivos que se presentaron como instalaciones vinculadas a un programa químico del régimen. El informe de la misión investigadora de la OPAC del 1 de marzo anuncia oficialmente que, primero, no se encontraron indicios de ninguna arma química. Segundo, los yihadistas no autorizaron a la misión de la OPAC a realizar los cadáveres. Por consiguiente, se ignora la cantidad real de muertos e incluso si realmente los hubo. Los yihadistas mantuvieron alejados a los miembros de la misión de la OPAC hasta que supuestamente quemaron los cuerpos de todas las víctimas anunciadas. Y tercero, la misión pudo finalmente analizar el lugar del supuesto ataque químico 2 semanas después del incidente, lo cual no constituye una dificultad para descubrir indicios de uso de armas prohibidas. Mientras los miembros de la misión realizaban su trabajo, cayó en el lugar una granada que mató a 2 personas y hirió a otra. Por consiguiente, el bombardeo que Estados Unidos, Francia y Reino Unido perpetraron contra Siria como represalia, además de ilegal, fue totalmente injustificado. Los sirios están a la espera de sus excusas. Una cosa que me llamó la atención estos días es que los miles de venezolanos que están en nuestro país, porque han huido de Maduro, no fueron a hacer el aguante a su joven presidente, quien en visita oficial visitó a Macri. ¿No será que ni ellos se lo creen? Gracias, señor presidente. Antes que nada, quisiera enviar un fuerte abrazo para el señor Jordi Turull y Raúl Romeva, que hoy están declarando en nombre de todos nosotros en el juicio de la vergüenza. Señorías, en los últimos plenos de esta legislatura no podía faltar una PNL sobre Venezuela. En este caso, el Partido Popular insta al gobierno del PSOE a que reconozca en otro país a un autoproclamado presidente. Nosotros haremos algunas precisiones al respecto. 1. ¿Dónde queda lo de la no injerencia en asuntos internos de otro país? ¿O eso solo toca cuando desde el extranjero otros gobiernos se posicionan frente a los atropellos a los derechos humanos en Cataluña? 2. Juan Guaidó fue elegido diputado con 97.492 votos en 2016 por el pequeño estado de La Guaira. Venezuela tiene 32.734.980 habitantes, o sea, representa un 0,29%. ¿Se pretende reconocer como presidente de un país extranjero a alguien con esa representatividad? ¿Y aquí en España se considera insuficiente para una negociación al 48% de la población catalana? 3. Juan Guaidó era, hasta hace unos días, un absoluto desconocido para el pueblo venezolano y para el resto del mundo, pero no para la CIA. En 2005 fue uno de los 5 líderes estudiantiles que viajaron a Belgrado para comenzar a entrenarse para protestas violentas e insurrecciones. En el 2007 se recibió en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y se mudó inmediatamente después a Washington para inscribirse en el programa de gobernabilidad y gestión política en la Universidad de George Washington bajo la tutela de Luis Enrique Bereizbeitia,
exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Forma parte del grupo fundador de la Generación 2007, cuyo objetivo era forzar al gobierno venezolano a reaccionar con represión para crear un evento internacional. Es el producto de más de una década de asidua preparación por parte del gobierno de los Estados Unidos, cultivado para socavar y desestabilizar el país y un día tomar el poder. Fue seleccionado a dedo y preparado para tal fin. El 5 de enero del 2019 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en circunstancias que aún no son claras. En realidad, la presidencia legalmente le correspondía a Juan Andrés Mejía y pocos días después se autoproclama en una plaza pública como presidente encargado. Toda esta información, que es totalmente verificable, es la que debería de haber presentado el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, al gobierno, en lugar de preocuparse tanto por intentar de limpiar la leyenda negra que sobre España se ha creado frente al juicio del Procés. 4. Entre responsables políticos y prensa especializada, como la que tenemos aquí, se supone que se conocen los principios básicos de lo que es una ayuda humanitaria en derecho internacional, justificada por catástrofe natural o guerra armada que dificultan el traslado de personas y bienes, asistencia regida por imparcialidad, independencia y neutralidad de objetivos políticos, económicos y militares. La supuesta ayuda humanitaria que nos quieren vender hoy, como nos vendieron las famosas armas de destrucción masiva, no es más que otro pretexto para la escalada ofensiva, intentando introducirlas por Cúcuta, Colombia, donde las necesidades de la población más pobre de esa ciudad son muy superiores a la de los propios venezolanos a los que se supone que va dirigida. Más niños en condición de desnutrición, más familias en extrema pobreza que miran con asombro cómo decenas de containers con comida y medicinas están tratando de salir hacia Venezuela mientras su situación sigue siendo terriblemente precaria. Además, desde el punto de vista cuantitativo es ridícula. Está prevista para alrededor de 300.000 personas, siendo la población total de casi 33 millones de habitantes. Más bien, se está utilizando como pretexto para desmontar un supuesto rasgo inhumano del gobierno venezolano. Bien cosa de gringos y sus lacayos, que no se enteran lo que significa dignidad para nuestros pueblos. Como latinoamericana y antiimperialista, realmente espero que esta moción no se apruebe, porque contribuirá a apoyar el comienzo de una guerra que Estados Unidos ya tiene preparada, de acuerdo a los últimos movimientos de fuerzas militares yanquis apostadas en países de América del Sur y del Caribe. Gracias. La verdad siempre llega. El tema es que cuando llega quienes vivieron de la mentira y no saben cómo reaccionar. Solo espero que los portadores de la verdad sí sepan lo que tienen que hacer. Bueno, miren, a pesar de lo que piensan que la Tierra plana, que los viajes interespaciales no existen, que es todo un cuento chino, la Argentina llegó a la Luna. Hace 33 años que vivo en las cercanías del Congreso, por lo tanto he visto tras tantas aperturas del periodo legislativo. Jamás presencié semejante cerco de seguridad sobre el mismo. Siempre se desvía el tránsito vehicular, pero esta vez también se desvió el peatonal. Semejaba una fantasía observar en algunas calles la fila india de un lado y otro de la misma vereda, a tal punto que había que estar atento y ver un pequeño hueco entre dos personas para meterse y circular como la manada. Esto puede verse a varias circunstancias. Una, que tienen asumido que el repudio a Macri es tan alto que no pueden arriesgarse al que alguien desconocido esté al tiro de un insulto. Otros que necesitaban espacio para que salgan todos los globos que iba lanzando Mauricio en su discurso. La última vez que había que dejar pista para el plato volador, pues solo alguien que hace rato vive en otra galaxia
puede afirmar tamañas cosas. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Esto es literalmente un insulto a todos los argentinos. Eso sí, debemos reconocer que se ayornan a los nuevos tiempos. Del diario de Irigoyen pasamos a la página web de Mauricio. Observen esto, que salió publicado en el licenso, ¿no? Esto no se habla, ¿eh? Esto no se habla. Igual que el videíto ese de las cosas que encontraron en el camión que estaba tirado en el quemado en el puente de Cúcuta. Eso no se lo pasan los medios del sistema, ¿no? ¿Por qué no reclaman, en vez de tirarme la bronca a mí como me tiran en los programas? ¿Por qué no reclaman a los medios del sistema que pasen ese video? Mándenle los correitos que mandan a mí, las cosas que están en el foro, mándenselo a TN, América 24, mándenselo a ellos, a ver si se lo levantan, se lo publican, mándenselo a ellos. Porque aparecieron los pañuelos verdes de vuelta acá en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, empezaron a aparecer los pañuelos verdes de vuelta, aquí en el aborto. Bueno, pero esto es terrible, ¿eh? Ante un pedido de informe realizado a la ANMAT, el gobierno detalló los componentes de las vacunas que integran el calendario obligatorio en nuestro país, confirmando que 4 de ellas fueron desarrolladas usando células humanas diploides compuestas por fibroblastos tomados del pulmón de feto humano de 14 semanas de gestación. Planned Parenthood, la multinacional que en Argentina envió sus representantes financiados a promover las bondades del aborto legal, al tiempo que desde las redes se exigía al Senado la aprobación de la IVE, es la misma empresa que en Estados Unidos fue investigada por el Congreso norteamericano por el tráfico de tejidos fetales, células y fluidos productos de los abortos realizados en sus clínicas. Cuando el informe final en el Comité del Departamento de Justicia de los Estados Unidos encontró la evidencia suficiente para demostrar que Planned Parenthood lucraba con la venta los productos fetales, la fundación se vio obligada a emitir un comunicado donde, apelando al gran valor para la ciencia, confirmó que las clínicas abortistas asociadas son proveedoras de tejidos reproductivos humanos, incluidos tejidos fetales, células y fluidos, aclarando que ellos prestan especial atención al permiso para conducir investigaciones utilizando productos de la concepción, incluido el tejido fetal derivado de embarazos abortados, y que la investigación utilizando tejidos fetales, productos de abortos, es legal y se conduce de manera ética alrededor del mundo. Esto dice Planeta. Así que, señores, nos estamos metiendo en la vacuna esta con fetos abortados. ¿Algo más? Veamos un pequeño videito. El año pasado, cuando yo toqué el tema del aborto, cuando se produjo el rechazo en el Senado, hablé, hace un año ya, que el próximo paso era la pedofilia. Algunos me miraron con cara rara. Pues bien, yo no me equivoqué. Comenzaron las campañas a favor. I am a pedophile. I'm not a monster. I have the attraction, but I don't act on it.
I am part of one of the most hated groups of society, no question about it. I'm campaigning for better treatment of people like me. Pedophilia is only the sexual preference for pre-adolescent children. And we must make a decision. It is in our responsibility to reflect and to overcome our negative feelings about pedophiles. Cada vez es más frecuente encontrar vídeos, noticias y artículos de opinión que, lenta y discreta pero eficazmente, van poniendo la pederastia en boca de la sociedad. ¿Conocéis la teoría de la ventana de Overton? Es exactamente lo que está pasando ahora. Esta explica cómo es posible llegar a legalizar y aceptar cualquier acción inmoral e inimaginable siguiendo una serie de pasos, que van desde lo impensable hasta lo políticamente aceptado. Para cambiar esta percepción, la teoría propone comenzar el cambio amparándose en la libertad de expresión para poder hablar de ello, por ejemplo trasladando la cuestión al campo científico. Así, comenzará a ser citado por numerosos medios de comunicación y el tabú empieza a desaparecer. Esta teoría explicaría cómo en tan solo unas décadas se ha logrado cambiar tan radicalmente la opinión de la sociedad en temas como el matrimonio homosexual, el aborto, la transexualidad y, de aquí a unos años, la pedofilia. Recordad mis palabras. ¿Y cuál es la relación del lobby LGBT con este tema? Bien, pues partimos de la base de que el precursor de los derechos LGBT, Allen Ginsberg, fue miembro y defensor de la NAMBLA, la Asociación Americana de Amor Hombre-Niño, según sus siglas en inglés. Esto significa que la pedofilia ha estado como telón de fondo del movimiento LGBT durante décadas. Es por eso que este movimiento trata de implicar a los niños cada vez más, llegando por ejemplo ahora en 2019 a celebrarse el primer desfile de orgullo homosexual en un parque Disney. Es también conocida la polémica de hace un par de meses, cuando un niño drag queen de tan solo 10 años bailaba quitándose la ropa y aceptando dinero de hombres en un bar gay de Nueva York. O cómo cada vez más niños son atraídos a los carnavales de degeneración y desfachatez, más conocidos como orgullo gay. No es ninguna sorpresa, por tanto, descubrir que en 1977, una serie de comunistas, feministas y homosexuales tan conocidos como Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre escribieran un artículo para Le Monde que hacía apología de la pederastia, y no conformándose solo con ello, dirigieron una petición al Parlamento francés pidiendo la derogación del concepto de minoría de edad sexual y la despenalización de las relaciones sexuales con menores hasta los 15 años. Una de las feministas más destacadas de la época de la liberación sexual, Kate Millett, escribió en 1969 que puede existir tanto una relación erótica entre un hombre y un niño, como entre una niña y una mujer mayor. A este tipo de relaciones las llamó relaciones intergeneracionales no explotadoras, y es que para poder presentar a la pederastia en sociedad y normalizarla, ya se las están apañando para encontrar nombres más inofensivos, como MAP, las siglas en inglés de persona atraída por menores. Os recuerdo que a algunos de estos hombres les gustan niños de incluso 2 años de edad. What age groups are you attracted to? I would say it probably starts about 3-4 years old, and then goes up into early 20s, late teens, early 20s, and it kind of peaks at about like 9-10 years old. Por último, decir que la retórica de los pederastas es igual a la que han llevado los homosexuales para ser normalizados en la sociedad. Esta captura de pantalla es de la página web Pederastas Virtuosos. Somos odiados por tener una atracción sexual que no hemos elegido y que no podemos cambiar o resistir. Si continuamos siguiendo la lógica de si ellos son felices y a mí no me afecta, no soy quien para oponerme, veremos que pronto la pedofilia comienza a ser aceptada en ciertos círculos de la sociedad. ¿No me creéis? Pues atención a este vídeo sobre el incesto y la incestofobia. So, do you have any problem? Would you think it would be weird if one of your friends was having sex with their sister? Homosexual relationship? I hate the idea, but if both are happy with it and they don't have any kids, then like, sure, I don't see a huge problem with it. So you think incest marriage is okay? Nothing weird about that? No, it's super weird, but if it's not hurting anybody, then I don't care. So they're having a consensual incestuous relationship. So you think that's disgusting? Well, that's fine. If they're not going to have kids, there's no reason for me to judge them. So there's nothing wrong with a brother and a sister having sexual relations with each other? Not if they're not going to have kids. Totally normal? Yeah.
Oh my gosh, dude. ¿Qué os hace pensar que pronto no actuarán igual con la pederastia? Una vez abres las puertas a la inmoralidad y degeneración, no hay una línea que separa correctamente lo normal de lo abominable. La hipersexualización de la sociedad, incluida los niños, unido al relativismo moral y la pérdida de valores que guían adecuadamente la civilización, será precisamente la causa de su destrucción. Para finalizar, y como dijo San Agustín, si vive el hombre según la carne, se hace igual a las bestias, y en cambio, si vive según el espíritu, se hace igual a los ángeles. ¿Sí? A ver si comenzamos a sacudir un poquito el trasero de la silla, ¿no? El enemigo está aquí, ¿eh? ¿No tienen hijos y nietos? Una pequeña cosita chiquitita que apareció en el comodorense.net, que habla de migrantes en la Patagonia. Para que Buenos Aires no explote de extranjeros, propone fomentar la migración a la Patagonia. El gobierno nacional busca orientar los flujos migratorios a provincias que demanden servicios concretos de trabajo. Según afirmó el director nacional de Migraciones, Horacio García, varios distritos del interior, entre los que se encuentra Río Negro, Neuquén, ya entraron en conversación y analizan incentivos para extranjeros que se radiquen en su suelo, para lograr cubrir demandas laborales y evitar la saturación de Buenos Aires. Sería interesante que se fomente la ida de argentinos a la zona, ¿no? Y se termine de destruir los puestos de trabajo en la Patagonia. ¿O está elaborado el proceso para el cambio de población esto? Porque que yo sepa, por ejemplo, el Caleta Olivia es la segunda ciudad de Catamarca. No hay una ciudad en Catamarca que ya, sacando la capital, que tenga cantos catamarqueños como tiene Caleta Olivia. En Tierra del Fuego, ¿cuánta gente hay del interior de acá, del norte del país? Si no es que el argentino no quiera ir, ¿eh? No es que el argentino no quiera ir. La Patagonia está lleno de gente del resto del país. Pero bueno, ahora como lo que parece que están buscando es el cambio de población, hay que fomentar a la gente de los extranjeros. No quiero hablar de Malvinas, pero de forma más prosaica. Este es un artículo que escribió el doctor César Julio Lerena y tituló El PBI del Atlántico Sur Argentino. Hay cosas interesantísimas para tener en cuenta. Nosotros no le demos bola a esto, ¿eh? Las islas fueron ocupadas en forma prepotente por los ingleses el 3 de enero de 1833 y que pocos meses después, el 10 de septiembre, se fundaba La Quiaca. Ambos, La Quiaca y Malvinas, se encuentran a 1800 kilómetros de Buenos Aires. Mientras la primera, La Colonia, era la puerta de entrada norte del virreinato, Malvinas el punto estratégico de proyección a la Antártida del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico. Tanto La Quiaca como Malvinas tienen un pasaje desértico y un clima riguroso. Pero mientras que el ingreso per cápita de los pobladores de la primera asciende a unos $2.000 por año, el los habitantes de Malvinas asciende a 100.700, como producto de la pesca, hidrocarburos, administración y defensa, servicios y otras actividades, muy por encima del PIB per cápita de la ciudad autónoma de Buenos Aires y solo por debajo de Qatar y Luxemburgo. Es el lugar de Argentina que más desarrollo tuvo en los últimos 40 años. Tiene una población de 3.200 habitantes y solo un desempleo del 1%. El PBI de Malvinas aumentó un 48.6% entre 2007 y 2015. Las Malvinas están ubicadas en el Atlántico sudoccidental a solo 356.4 kilómetros de los dos estados y a 592 kilómetros del Río Grande. Es decir, bastante menos distancia de la que hay que recorrer entre muchos pueblos de Argentina, en la larga geografía de nuestro país. La superficie general de Argentina asciende a cerca de 2.800.000 kilómetros cuadrados. En el continente antártico a 966.000 kilómetros cuadrados. El territorio marítimo dentro de 200 millas alcanza a los 3.146.000 kilómetros cuadrados, dentro del cual están las Malvinas,
la Georgia del Sur, la Sandwich del Sur, la Shetland del Sur y las Orcadas del Sur. Más allá de las 200 millas marinas, la plataforma continental asciende a 1.784.000 kilómetros cuadrados. Y la parte correspondiente del Océano Atlántico y el Océano Austral. Y por otra parte, el Reino Unido tiene invadido por la fuerza 1.640.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo argentino. El Atlántico Sur es sin duda un amplio territorio que el Estado Nacional debiera declarar patrimonio sociocultural, económico, energético, alimenticio y ambiental de los argentinos, y trabajar para empoderarlos en procura de explotar racionalmente estos espacios de reserva y gran potencial, fundado en el desarrollo territorial, poblacional, industrial y la generación de trabajo, que sus recursos y la navegación han permitido a todo el litoral continental marítimo, la gesta de defensa nacional ocurridos en esos ámbitos y la necesidad de preservar los recursos y libre de adecuada contaminación al mar para las generaciones venideras. La estimación del potencial económico del mar argentino, según el informe técnico número 10, elaborado por los investigadores Gustavo Baruch y Sergio Drukarov, del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia y Tecnología e Innovación, desarrollados por los periodos 2016-2035, arrojan un escenario medio los siguientes resultados. Escuchen esto. Potencial económico, 669.598 millones de dólares. Puestos de trabajo directos prospectados, 568.751 empleos. Generación de divisas, 3.964.091 millones de dólares. Por cierto, para llegar a estos números se requiere una serie de acciones, entre las que se encuentra visibilizar la temática de la población, en los gobernantes y en los referentes internacionales. Es necesario profundizar los estudios, la investigación y los relevamientos sobre los productos, áreas seleccionadas y los mercados, desarrollar el proyecto productivo, sustentable económico, social y ambiental, interesar a los actores productivos, operadores y proveedores de tecnología y equipamiento, legislar el marco normativo para promover las inversiones de materia productiva, de infraestructura, fabricación naval, logística y vinculación con el continente, perfeccionar a los profesionales, investigadores y técnicos del ámbito público y privado, etc. El Atlántico Sur es imprescindible para regular el ambiente y el clima continental. Esto no lo tiene en cuenta nadie. Es un importantísimo proveedor de proteínas y con los actuales descartes al mar de especies pesqueras se podría proveer 3 millones de raciones diarias destinadas a la alimentación social y a la reducción de la pobreza. El desarrollo de la acuicultura acompañaría la tendencia mundial desde la maricultura, y la acuicultura ocupa no menos del 50% de la producción pesquera total, además de ser un garante de la disponibilidad de este recurso a perpetuidad frente a la depredación sostenida que viene sufriendo la explotación marítima. Chile, solo en salmónidos de maricultura, exporta 2.44 veces más del total de Argentina. En Latinoamérica, Brasil, Ecuador y México han avanzado en la explotación en el cultivo de camarón, salmónidos, tilapia, mejillón y otros, mientras que la Argentina tiene poblaciones insignificantes, a pesar de que la FAO considera a nuestro país como un gran potencial para la cría de lenguado, besugo, lisa, camarón, mejillones y salmónidos. La industria pesquera presenta un gran desafío frente a la vetustez de los buques y no dará abasto a poco que el gobierno establezca reglas claras e incentivas a la producción nacional. En la fabricación de buques mercantes y fluviales está todo por hacer, de modo que la Argentina ganaría no solo los fletes, sino también los empleos que ha perdido a consecuencia del desmantelamiento de la flota mercante nacional. El Atlántico Sur podría ser el ámbito adecuado para realizar todo el transporte patagónico, con una importante reducción de costos, mejor mantenimiento de las rutas y mejor contaminación ambiental. De acuerdo a las tendencias internacionales, el mar argentino está llamado a ser el gran proveedor de energía derivada del petróleo, el gas y la energía oceánica. Observen este dato ahora. Al respecto, los investigadores Baruch y Dubrakov nos indican que en las últimas décadas más del 90% de los grandes descubrimientos de hidrocarburos en el mundo se hicieron bajo las aguas de los mares.
Entre 2007 y 2010, el 60% de los descubrimientos se hicieron en aguas profundas, el 30% a menos de 500 metros y solamente el 10% fueron continentales. El offshore en aguas profundas sería el segundo tipo de explotación de hidrocarburos de mayor expansión en el periodo detrás del no convencional. La Argentina sin duda debe caminar aceleradamente para acercarse a sus pares de España o Alemania en materia de obtención y distribución de energías renovables. La energía marítima más costosa que la fotovoltaica es una alternativa a través de la utilización de las mareas, energía mareomotriz, las olas, energía undimotriz, y el gradiente entre aguas frías y cálidas, mareotérmica. Los minerales marinos y las algas no han sido debidamente analizadas ni explotadas, pero los nódulos de Fe y MN se producen mundialmente de modo que podrían estar disponibles en el Atlántico Sur y Antártico. Es probable también la presencia de cobre y níquel. Otro dato ocurre con las algas marinas, destinadas a su uso en la industria alimenticia y farmacéutica. Los datos precedentes nos están indicando que el territorio marítimo e insular es uno de los más ricos de la República y su potencialidad lo coloca por encima de la mayoría de las provincias. Por tal motivo, la necesidad de establecer una estrategia de defensa nacional y ocupar los espacios estratégicos de la nación debería crearse el Ministerio del Atlántico Sur, Islas y Antártida Argentina, que entienda sobre toda práctica extracción, captura y exploración, explotación e investigación de los recursos naturales vivos y no vivos en el Atlántico sudoccidental, el Océano Atlántico, Antártico y la Antártida. Aquellos que estén vinculados a esta, directo o indirectamente, con la plataforma continental argentina, la zona económica exclusiva o la alta mar cuando se trata de recursos migratorios y o asociados y o que intervengan en la cadena tráfica de los recursos vivos propiedad de la República Argentina. Cuando la Covenmar denominó estados ribereños a los estados que tienen mar en su territorio, cometió un error técnico o tomó una decisión política marcando una división entre el territorio marítimo y el continental. Eso lo lleva a ver al mar como si fuera un terreno vecino a nuestro territorio, y no es así. El mar es una parte indivisible de nuestra nación. Nosotros no tenemos la más puta idea de la riqueza que tenemos en Argentina y que no estamos explotando. Teníamos que vivir 40 millones de personas en este país, como Qatar más o menos tenía que ser. El más pobre tenía que tener, qué sé yo, un coche de $50.000, más pobre. Y tenemos 40% de gente pobre, tremendos problemas alimentarios. No tenemos idea, argentinos somos una cosa que en todo el mundo se me está preguntando en la cabeza: ¿qué hay esa gente de adentro? ¿Qué tiene esa gente que esté adentro? Que viven sobre el oro y no se dan cuenta. El veneno nuestro de cada día y la eugenesia argentina. Esto lo pidió Sergio Federovisky. Hace unos años, un informe del SENASA encendió la alarma. Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el mercado central de Buenos Aires y similares de La Plata y General Porredón habían dado positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Más del 90% de las muestras de apio monitoreadas en esos mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos, y en el caso de las mandarinas presentaron remanentes de otros 16 pesticidas. El 85% de las manzanas revelaron presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76.6% de las muestras de frutillas resto de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, solo 4 variedades dieron 0 en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras. Por otro lado, expedientes de los operativos realizados en 2016 evidenciaron que el 65.4% de las partidas de apio contenía concentraciones de insecticidas y fungicidas por encima de los límites máximos de residuos que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos. Solo en ese producto se constató la presencia de agroquímicos, entre ellos el insecticida Edusufan, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62.5% de las muestras analizadas dio un resultado similar: 6 principios activos divididos entre insecticidas y fungicidas.
El escenario ya es alarmante y los técnicos de los laboratorios del mercado central sostienen que en los últimos 2 años los hallazgos de sustancias no aptas para el consumo humano aumentaron en un 5% en una tendencia que se convirtió en creciente. La situación es tan grave aún si consideramos que varios millones de toneladas de frutas y hortalizas que son comercializadas en verdulerías a todo el país llegan directamente de la huerta sin pasar por controles del mercado central ni de ningún otro tipo de laboratorio. Veneno directo de la tierra a la mesa sin pérdidas ni decomisos. Es duro, pero hay que decirlo, estamos en emergencia. Los organismos nacionales y provinciales que coordinan políticas sanitarias y ambientales deben mejorar y articular urgentemente mecanismos de emergencia que garanticen la seguridad alimentaria y ambiental de los argentinos. No tomamos conciencia, Mire que se dice y se habla, no tomamos ningún tipo de conciencia. Esto salió en el Destape Web. Yo hace rato que vengo hablando que uno lo ve manejarse a esta gente haciendo todas las cagadas posibles en un año eleccional, en un año de elecciones, y a mí no me entra. En cualquier lugar del mundo, cuando hay elecciones, que las aguas no se agiten. Después de una vez que votaste, sí, te la rompemos bien roto. Pero mientras no votaste, no. Yo siempre sostuve, que yo siempre digo, esa gente tiene otro plan atrás. Y cuando yo hablé de ese tema, otro plan, siempre dejé entrever que el otro plan podría llegar a ser de hermoso fraude. Ya no soy el único que lo dice. El gobierno de Mauricio Macri contrató a la empresa offshore venezolana Smartmatic International Holding, compradora de software que permitirá la emisión digital de los resultados de las elecciones. Le entregará a la misma $1.200.000 por el servicio, que servirá para enviar la información de las urnas directamente de forma digital. La compañía, que se encargará de uno de los aspectos más sensibles de la organización de las elecciones, posee una intrincada organización societaria que incluye sede en paraísos fiscales, según publicaron medios como New York Times, The Washington Post y Wikileaks. Sin embargo, los escándalos de la empresa no terminan allí, ya que tiene una denuncia pública por manipulación de datos en las elecciones de la Asamblea General Constituyente de Venezuela, detalló el portal Info 135. Además, suma otros conflictos y situaciones polémicas en Estados Unidos, Uganda y Filipinas, por acceso legal e interferencia en los sistemas y sospechas de fraude electoral. Al respecto a la función de la empresa argentina, el ingeniero en electrónica y comunicaciones Ariel Garbaz denunció: esperábamos este anuncio en enero cuando las defensas de la sociedad están más bajas. Usarán 15.000 netbooks del programa Educar e igual número de escáneres con un software de licitación manipulada que adulterará patrones digitales de las actas de cada mesa. Solo abriendo las urnas en escrutinio definitivo se podrá constatar el fraude si la justicia electoral lo autoriza meses después. El VTE, voto de transmisión electrónica, otra exclusividad argentina que en Estados Unidos y en Europa fue prohibido. Yo les vuelvo a repetir, después no se quejen cuando le hagan titine, listo, se quejen. Esto de Lara San Juan es el cuento nunca acabar, ¿no? Es una cosa increíble, pasa únicamente acá. Sí, sí. Como todas las cosas que pasan acá, pasan únicamente acá. Hay una pequeña notita que escribió Elizabeth Potenzoni. Las imágenes de Lara San Juan sacadas en el fondo del mar, en donde sucumbió el submarino, no se pueden visualizar. Y la gran controversia trascendió porque la magistrada interviniente Marta Yáñez admitió que no pudo ver 2 de las 3 discos rígidos en los que están guardadas las fotos. Es así como la investigación sobre el motivo que causó el accidente de Lara San Juan está empantanada. La querella denunció que las únicas 3 fotos difundidas por el gobierno son parciales. Valeria Carreras, abogada responsable, denunció que están oscuras y fueron editadas. Yo no sé si hay ocultamiento o complicidad, pero de mínima hay negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ratificó. Se prevé que a fines de febrero, en donde estaba situado el Servicio de Hidrogeología Naval que depende del Ministerio de Defensa, se puedan analizar esos registros.
la jueza acercaría la copia del material al lugar para que puedan ser cotejados. Es que Yáñez no cuenta con el software para poder visualizar el resto del material. Por ahora cosa extraño esto, muy extraño, Ninguna de las querellas propuso un perito de parte para llevar a cabo el cotejo del material fotográfico. Muy curioso, Roberto. Vamos a terminar. Falleció Franco Macri. Y uno debe hacerse varias cuestiones. La primera es qué pasará a partir de ahora con las causas de corrupción que lo involucraban. ¿Caerán todas? ¿Los jueces tienen argumento definitivo para cerrarlas? La segunda es una incógnita. ¿Cómo hizo Franco para vincularse con los Blanco Villegas? Quienes alguna vez hemos tenido trato con la oligarquía terrateniente de Argentina o hablamos con alguien relacionado a ella, sabemos muy bien de lo cerrado que es ese círculo, que solo se rompe con una montaña de dinero. La tercera es que, conociendo su origen calabrés y las vinculaciones de su familia con la Naranjeta, más los acercamientos con Licio Gelli, gran maestre de la logia PDUE, quien les facilitó hacer negocio con el peronismo vía López Rega, nos queda la duda si no habría un plan a largo plazo establecido por el sistema global para llevar a Mauricio al poder. No es descabellado si pensamos que tenemos en cuenta las vinculaciones de Licio Gelli con el gobierno de Estados Unidos. Para muestra bastan dos botones. Gelli se sentó en primera fila en la Casa Blanca durante la asunción de Ronald Reagan. Y al regreso de Perón del exilio fue consultado por Gelli al Departamento de Estado. Recordemos que fue él quien lo financió. A uno le podrá parecer descabellado, aunque con el conocimiento que tenemos hoy de los planes a largo plazo de la élite global y la presencia de la oligarquía argentina en el gobierno de Mauricio, no parece serlo tanto. Más aún si seguimos el derrotero de Franco con los gobiernos militares de 1966 y 1976 y la injerencia en el menemato, y ahí ya nos quedan pocas dudas. Quienes ven la serie House of Cards en Netflix pueden observar lo premonitorio que es todo esto. ¿Casualidad o planificación? La cuarta es, como siempre, el misterio que se genera en estos casos. Muerte repentina, porque si el presidente se va de vacaciones es porque su padre no estaba tan enfermo, salvo que no le importa absolutamente nada su estado de salud. No hay velatorio, entierro en tiempo récord, sospechoso. Era un hombre a que le estaban realizando pericias para ver si se podía declarar ante la justicia. Nadie puede asegurar nada en Argentina, pero ante los casos de Yabrán, Kirchner y Grondona, a mí me cabe el derecho de la duda. Repito, la prédica que yo estoy haciendo, no sé si hay gente que puede ser determinante en estos días que se vienen que la esté escuchando. Yo publico el diagnóstico y comunico lo que se viene. Las soluciones las tengo fuera de Buenos Aires en unos pendrive archivados en casa de otra gente, para no dar de comer al enemigo. Solo les digo que falta muy poco tiempo. Buenas noches.